Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Impulso Vital. Hoy el doctor Ítalo Torchio nos habla sobre los cuidados que implica el frío para las enfermedades cardiovasculares, tanto para las personas que ya las padecen como para las que no. El doctor Gabriel Gypsy nos precisa en qué lesiones es recomendable aplicar frío y en cuáles calor, respondiendo a una duda bastante común. Y el doctor José Luis Bulacio nos alerta sobre quiénes corren más riesgos de sufrir problemas en la vista, ya sea por sus actividades o por otras patologías. Quédate con nosotros, así comienza Impulso Vital. Les recordamos nuestros medios de contacto, el WhatsApp 3525-551-518. En YouTube estamos como Impulso Vital TV y en las redes sociales como @Impulso Vital TV en Facebook e Instagram. Con las bajas temperaturas son más comunes las enfermedades respiratorias, pero también las cardiovasculares, porque el frío genera un estrechamiento en las arterias, lo cual puede provocar una disminución en la sangre que llega hasta el corazón y le genera un mayor esfuerzo al corazón para poder cumplir así su función. De este tema hablamos hoy con el doctor Ítalo Torchio, especialista en cardiología. Un gusto compartir nuevamente este espacio con ustedes. Bueno, el frío en general es un estimulante de todo el aparato cardiovascular, corazón y grandes vasos. Eso provoca un mayor trabajo cardíaco y produce muchos cambios en el aparato cardiovascular que uno podría resumir como que lo obligan a trabajar más. A partir de ahí podríamos ver después qué implica eso, si es algo a favor o algo contraproducente. ¿Y qué sería? ¿A favor o contraproducente? En general, si analizamos, el frío lo tenemos que considerar como algo no muy beneficioso para lo que es el aparato cardiovascular. Porque al generar un mayor trabajo cardíaco, obviamente es fácil pensar que en aquellas personas que tienen un problema cardiovascular las estamos obligando a un mayor trabajo. En las personas sanas probablemente eso pasa desapercibido y se producen también cambios, pero que no alteran mayormente su estado de salud. Pero los cambios indefectivamente se producen siempre como respuesta al frío. Y esos cambios fundamentalmente están dados, cuando hablamos de mayor trabajo cardíaco, estamos hablando que el corazón fundamentalmente aumenta el ritmo cardíaco y aumenta la presión arterial. Eso es a grandes rasgos. ¿Por qué? Porque se produce una serie de cambios en todo lo que es el metabolismo de nuestro aparato cardiovascular que provocan un mayor consumo de oxígeno y eso genera mayor ritmo cardíaco, contracción de las arterias, aumentando la presión arterial. Y a su vez, ese aumento de la presión arterial y ese aumento del ritmo cardíaco nos llevan a un mayor gasto de oxígeno o mayor consumo de oxígeno que generan más ritmo cardíaco y más hipertensión arterial. ¿La frecuencia cardíaca baja? Bueno, muy buena pregunta. Primero aclaremos qué es la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es la cantidad de latidos que tiene el corazón en una unidad de tiempo. Generalmente es universal, es decir, tantos latidos por minuto, porque a partir de ahí hablamos de un ritmo más lento o más rápido. Nosotros estamos revisando a un paciente y si el paciente está bien, como rutina, tomamos el pulso 30 segundos, lo multiplicamos por 2 y ya sabemos qué ritmo cardíaco tiene cuando todo está regular. Pero la expresión de la frecuencia cardíaca se hace en latidos por minuto. Cuando la frecuencia cardíaca cae por debajo de 60 latidos por minuto, hablamos de un ritmo cardíaco lento, que es lo que se denomina bradicardia. Y cuando el ritmo cardíaco pasa de los 100 latidos por minuto, hablamos de un latido cardíaco rápido y se habla de taquicardia. Esto es para paciente en reposo, porque después la actividad física y ciertas condiciones normales pueden variar estas reglas. Dicho esto, el frío aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el ritmo cardíaco en el primer contacto con el frío. Ahora, eso ocurre siempre. Pero también hay que tener presente que en situaciones de frío extremos, cuando nuestro cuerpo queda en hipotermia, como ocurre a veces en los accidentes en alta montaña y demás, personas que quedan aisladas porque hubo una luz de nieve o algo por el estilo, la hipotermia
lleva, cuando nuestro cuerpo cae en una hipotermia grave, el ritmo cardíaco, la frecuencia cardíaca desciende extremadamente, cada vez más, hasta que se produce el paro cardíaco y que lleva a la muerte. Entonces, en esos casos, el frío extremo nos genera la hipotermia y la hipotermia nos genera ese ritmo cardíaco tan lento. Pero en la práctica diaria, nuestro contacto con el frío, cambió el tiempo, salimos al exterior, sentimos frío, eso nos provoca un aumento de la frecuencia cardíaca. Bien, entonces resumiendo, doctor, el frío obliga a que haya más esfuerzo en el organismo para el funcionamiento normal. Exacto. ¿Y aumentan las enfermedades, ya sea cardiovasculares como coronarias, como consecuencia del frío? Yo diría que las enfermedades no aumentan, porque las enfermedades cardiovasculares es muy raro que empiecen en un instante. La enfermedad cardiovascular viene arrastrando, que se haya puesto de manifiesto o no es otra cosa, pero la enfermedad cardiovascular aún solapadamente viene avanzando en forma lenta. Lo que sí hace el frío, a veces en un paciente que no se conocía que tenía un problema cardiovascular, un frío o un golpe de frío extremo puede poner de manifiesto algo que llame la atención y que permita un diagnóstico. Y ni que hablar de las personas que ya sabemos que padecen una enfermedad cardíaca. Evidentemente, siempre eso le va a jugar en contra de su proceso. ¿Y qué puede ser eso que llame la atención? Bueno, por ejemplo, hay una respuesta que se puede producir en el frío, aún en personas sanas, que nosotros entramos en contacto brusco con el frío. Por ejemplo, es muy común, vos estás una noche en casa de amigos, un ambiente calefaccionado, y te vas a las 2 o 3 de la mañana y afuera hace 2 grados bajo cero. Tu coche está a 2 grados bajo cero. Entonces, ese contacto, cuando vos rápidamente salís de un ambiente calefaccionado, que a lo mejor no te abrigaste demasiado porque no consideraste que hacía tanto frío, ese impacto, aún en personas sanas, puede generar un espasmo arterial. Las arterias en el espasmo se contraen bruscamente y eso quita la circulación en un determinado momento en la zona a donde vaya esa arteria. Y si, por ejemplo, es una arteria coronaria, que es la que irriga el corazón, te puede generar un espasmo coronario con un fuerte dolor de pecho o síntomas similares a lo que puede ser el comienzo de un infarto. Y en las personas con problemas coronarios se pueden infartar tranquilamente en una situación como la que te acabo de explicar, ¿no? De pasar de un ambiente muy calefaccionado a un lugar muy frío. ¿Quiénes están más expuestos a esto, doctor? Evidentemente, si hablamos de las personas sanas o personas enfermas, si hablamos de personas enfermas, todos. Cualquier persona que tenga un proceso cardiovascular, independientemente de cuál sea, y de la edad que tenga, evidentemente, si estamos pensando simplemente que le estamos generando más trabajo cardíaco, ya estamos pensando que le estamos complicando su evolución. Pero en personas sanas, generalmente el tema no debiera provocar grandes complicaciones, más allá de generar un poco más de aumento del ritmo cardíaco o de la presión arterial. Y al principio yo dije que en algunos casos podía ser beneficioso. Son contados los casos que puede ser beneficioso el frío, pero generalmente se puede dar en personas muy jóvenes que son hipotensas, que padecen una presión arterial muy baja, que a veces, sobre todo en personas muy jóvenes y mujeres jóvenes, viven con tendencia a los mareos, con tendencia a veces a los desmayos por la presión tan baja, y evidentemente la pasan mucho mejor en invierno que en verano, porque al haber un proceso fisiológico de aumento del ritmo cardíaco y aumento de la presión arterial, esas personas tienen un poco más de bienestar en invierno que en verano. Esos son los casos que podríamos decir que el paciente puede tener algo favorable. Por eso no hay que ser tan absoluto decir que sí o sí siempre esto es contraproducente. ¿Cómo hacemos para prevenir esta influencia del frío en esta época para estas personas? Bueno, lo que podemos hacer para prevenir, evidentemente no vamos a cambiar la temperatura, pero lo que podemos hacer fundamentalmente es tratar de evitar ese golpe de frío. O sea, el cambio brusco de pasar de un ambiente calefaccionado a un ambiente muy frío, o al exterior. Entonces lo que se aconseja es arroparse bien, y muchas veces uno le explica a la gente, es muy común que vos estás en tu casa y a lo mejor una persona que es hipertensa, por poner un ejemplo, de pronto tiene que terminar de cenar y tiene que sacar la basura al patio, por poner un ejemplo, o a la calle. Y bueno, y resulta que como está abrigada, dice, voy, saco la basura y vuelvo.
y obviamente piensa que no va a pasar nada, pero ese golpe de frío le puede generar un problema. Entonces, sí o sí, la recomendación más importante sería, al momento de cambiar, un cambio brusco de temperatura, arroparse y estar bien prevenido con eso. Lo otro, bueno, puede ser medidas generales. Si te vas a subir al auto, poner un ratito en marcha, calefaccionarlo antes, es decir, tratando de no tener tanto tiempo ese contraste de temperatura. Destacamos la importancia de este tema, ya que las enfermedades cardiovasculares lideran el ranking de muertes no solo a nivel global, sino también en Argentina. Tras la pausa, seguimos con este tema y con el doctor Ítalo Torchio. De Vallana, almacén natural. ¿Tenés necesidad de un cambio? El estrés, la rutina, las obligaciones hacen que llegues cansado, alterado y nervioso al final del día. Probá con un cambio natural. Vení a De Vallana que lo vas a encontrar. Un paraíso natural en pleno centro. Julio Arroca, 466, Jesús María. Sinzacate cuida la salud de su pueblo. Centro de atención primaria con medicina general, pediatría, ginecología, obstetricia, traumatología, odontología, protesista dental, análisis clínicos, enfermería, vacunatorio, nutrición, kinesiología, psicología, psicopedagogía, fonoaudiología, prevención y promoción de la salud, asesoría legal en violencia familiar, atención permanente de lunes a viernes de 7 a 18 y 30 horas. Dirección de Salud de la Municipalidad de Sinzacate. Doctor Federico Centeno, médico cirujano, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva. Nariz, mamas, abdomen, orejas, párpados, lifting, lipoaspiración, peeling faciales, medicina anti-age, chips hormonales inteligentes. La cirugía de implante mamario es la más pedida dentro de nuestra especialidad. Pequeñas incisiones en un tiempo relativamente corto, con muchos años de experiencia, mejoran excelente los pechos de nuestros pacientes. La técnica que usamos se llama dual plane o doble plan. Anda fantástico. Doctor Federico Centeno, más de 20 años acompañando el crecimiento estético de nuestra zona. El dengue es una de las enfermedades de mayor riesgo en esta época del año. Por eso es importante que tengas en cuenta algunas precauciones. En tu hogar tenés que eliminar cualquier reservorio de agua donde puedan crecer las larvas del mosquito Aedes aegypti. Realizar limpieza de patios, floreros y todo elemento en desuso. Es importante desmalezar y limpiar desagües y canaletas donde pueda quedar agua estancada. El dengue se contagia a través de la picadura del mosquito y evitarlo es fundamental. Ante cualquier síntoma de fiebre, dolor de cabeza o dolor muscular, concurrí al médico. Si tenés dudas, podés llamar al 461-139. Es un mensaje de la Municipalidad de Colonia Carolla. Impulsamos la creación de nuevas áreas naturales protegidas. El gobernador Schiaretti envió a la legislatura el proyecto de ley que propone crear las reservas de usos múltiples de Parabachasca y Río Quilpo. Se sumarían a las 28 que ya existen en nuestra provincia, abarcando más de 4 millones de hectáreas de conservación de vida silvestre. Además, se rubricó un convenio con municipios y comunas para continuar con el programa de federalización que descentraliza la gestión de las reservas y permite a los gobiernos locales intervenir de forma inmediata en el cuidado de las áreas naturales protegidas. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Ahora el doctor Ítalo Torchio nos responde a la consulta de cómo afectan los procesos respiratorios a aquellas personas que tienen complicaciones cardíacas y además nos habla de la alimentación y de la ingesta de bebidas alcohólicas. ¿Cómo le puede complicar a una persona con problemas cardiovasculares otros procesos que se generan en la época de frío, como son los procesos respiratorios? Corazón y pulmón son dos aparatos que trabajan permanentemente en conjunto, uno depende del otro. Y si a una persona que tiene problemas cardíacos lo complicamos con un problema respiratorio propio de esta época del año, evidentemente le puede ir mucho peor que si no lo hubiera tenido. Entonces hay también fenómenos
no cardíacos que pueden influir para que el frío perjudique el estado cardiovascular de la persona. Doctor, todas estas recomendaciones que están dando son tan válidas para quienes ya padecen alguna patología de este tipo como para quienes se consideran sanos, ¿no? Seguro. Lo que pasa es que lo que varía son las consecuencias. Una persona sana, insisto, cuando entra en contacto con el frío, ¿va a aumentar el ritmo cardíaco, va a aumentar la presión arterial? ¿Le va a pasar algo? No, porque nuestro cuerpo tiene mecanismos de regulación para que eso en un periodo muy corto de tiempo se restablezca. Evidentemente, el que tiene un problema cardiovascular, y ojo, estamos hablando de todos los procesos cardiovasculares, es un tema bastante amplio, evidentemente tienen que tener mucha más precaución porque les puede ir mal. Un paciente coronario que tiene las arterias con una disminución de su circulación de un 50-60%, cuando la arteria se contrajo un poquito, ese 50-60% se convierte en un 90-95%. Y le va a doler el pecho, se va a sentir mal e insisto, hasta se puede infartar en ese momento. Doctor, ¿es recomendable alguna alimentación en particular para ayudar en esta cuestión preventiva? En eso hay mucho escrito. Comprobado científicamente, en realidad lo que nosotros recomendamos es que no pasa por el frío. Es decir, la dieta debe ser, en cualquier época del año, una dieta saludable. Por ahí existe la sensación de que a lo mejor vos cenás un alimento más caliente, te tomás un caldo, tomás una sopa, y vos tenés la sensación, así como en verano tenés la sensación de que te refrescás con una bebida helada, probablemente en invierno tengas la sensación de que te sentís mejor. Pero eso es una sensación que termina cuando esta alimentación llega a nuestro aparato digestivo, se regulan las temperaturas, la mayoría de las funciones biológicas que tenemos en nuestro cuerpo ocurren a 37 grados. Entonces te tomes una bebida con 5 grados de temperatura, te tomes una sopa con 40 grados de temperatura, después de los 5 minutos, 7 minutos de estado de nuestro aparato digestivo, las temperaturas se equilibran. Lo que nosotros aconsejamos es evidentemente la dieta saludable desde el punto de vista cardiovascular. Una dieta rica en vegetales, rica en frutas, con aceite de oliva, y cuando sean carnes, que sean carnes magras, evitar la fritura, todo lo que se considera una dieta sana desde el punto de vista cardiovascular. Y hoy no solamente desde el punto de vista cardiovascular, sino desde el punto de vista de una vida saludable realmente. No pasa porque estemos teniendo más frío o menos frío. No hay hay mucho escrito y se va a encontrar, y hoy que es tan fácil googlear y todo demás, pero científicamente corroborado, no hay tantas diferencias. ¿La ingesta de bebidas alcohólicas calienta el cuerpo? Bueno, no es recomendable en la época de frío. Es decir, ahí pasa lo mismo, está la sensación. Lo que el alcohol produce en un primer momento es vasodilatación. Entonces, claro, vos estás con las manos heladas, los pies helados, y el efecto del alcohol te genera una dilatación de esas arterias que se han contraído y evidentemente la sensación va a ser mejor. Pero ese alcohol en ese corazón y en ese aparato cardiovascular que está trabajando exigido no es recomendable. Mucho le agradecemos la deferencia, como siempre, al doctor Ítalo Torchio. Pasamos ahora al micro del doctor Gabriel Gypsy, quien se reincorpora a Impulso Vital. Hoy nos trae esta inquietud. ¿En qué lesiones es recomendable aplicar frío y en cuáles calor? Bueno, las lesiones en las cuales es recomendable aplicar frío son aquellas lesiones generalmente agudas. Todo lo que sea traumatismos agudos es recomendable la utilización del frío. Golpes, entorsis o torceduras, como se llaman los esguinces, distensiones ligamentarias, desgarros musculares, todas las lesiones que se puedan producir a nivel musculoesquelético en forma aguda, quiere decir en forma temprana, las primeras 48-72 horas, lo recomendable es aplicar frío o crioterapia. Ese frío se aplica por distintos métodos, desde simplemente apoyar un gel criógeno o usar hielo envuelto en algún aislante para que no entre en contacto directo con la piel, o utilizar algún spray o algún aerosol que genere el efecto de crioterapia o frío. Eso es la regla general. En cambio, las enfermedades que requieren el uso de calor son las enfermedades
que generan dolor en forma más subaguda o crónica. Estamos hablando de patologías que están pasando las 72 horas en adelante. Por ejemplo, un dolor de espalda, una cervicalgia, o un dolor de la columna lumbar, una lumbalgia. Son casos bastante frecuentes en donde los pacientes sienten alivio colocándose alguna almohadilla térmica que emita calor. Generalmente las almohadillas térmicas que emiten calor son almohadillas que emiten una radiación infrarroja, y eso genera un aumento de la microcirculación a nivel local que genera analgesia. Genera analgesia quiere decir que alivia el dolor, relaja la musculatura, ayuda con la postura y facilita de alguna forma otros procedimientos como técnicas de masoterapia, de elongación muscular, o facilita el comienzo de los ejercicios que puedan hacer falta para poder salir de este tema. Por eso, en líneas generales, es importante que recuerden que ante los traumatismos agudos, como un golpe, nunca apliquen calor, apliquen siempre crioterapia o frío en primeras instancias. Eso básicamente es lo que tendríamos que recordar como línea general, ¿no es cierto? Además del tratamiento médico, que tiene que ver con la medicación que su médico le prescriba para cada uno de los casos. Consultorio privado de traumatología y ortopedia, Dr. Gabriel Gypsy. Cirugía ortopédica reconstructiva, artroscopía, prótesis de rodilla y cadera, cirugía de columna, tratamientos alternativos biológicos para artrosis. Dr. Gabriel Gypsy, Colón 225, Edificio Colón Office, WhatsApp para turnos 351-683-2881. Centro de Oftalmología Avanzada del Dr. José Luis Bulacio, referente nacional e internacional con más de 30 años en la zona, alta complejidad en diagnóstico y cirugía láser, trasplante de córnea, oftalmopediatría, 10 especialistas en permanente actualización. Atendemos obras sociales. John Kennedy 229, Jesús María. Génesis, Centro Integral de Salud, el más completo servicio de fonoaudiología y otorrinolaringología. Audífonos de última generación con la garantía de Auritone. Plantillas personalizadas computarizadas con Europie. Estética y belleza. Equipo interdisciplinario de primera línea para la mejor atención de bebés, niños y adultos. Génesis, Salta y Domenico Cipoli. Lazos de amor. Geriátrico privado. Hogar de cuidados únicamente para señoras. Profesionales altamente responsables y capacitados. Atención personalizada, exclusiva y especializada las 24 horas. Lazos de amor. Geriátrico privado. Ortopedia Centro, confección de plantillas personalizadas en 24 horas. Incluye baropodometría computarizada sin costos y sin turno previo. Consultorio ortopédico, anexo pedicuría y linfodrenaje pédico. Venta y alquiler de artículos ortopédicos. Julia Roca, 165. La Municipalidad de General Paz es referente en materia de salud en el norte provincial. Contamos con uno de los más completos dispensarios con guardia permanente las 24 horas de lunes a viernes y atención también los fines de semana. Clínica médica, pediatría, medicina familiar, cardiología, odontología, odontopediatría, ecografía, fisioterapia, psicología, laboratorio, fonoaudiología, podología, radiología, nutrición. Más de 35 personas, equipamiento de avanzada y 3 ambulancias, una provista para situaciones de urgencia. Municipalidad de General Paz, al servicio de nuestros vecinos. Ahora el doctor José Luis Bulacio, director del Centro de Oftalmología Avanzada, nos alerta sobre quiénes corren más riesgos de sufrir problemas en la vista. En realidad, depende de qué tipo de riesgos me hablas. Si decimos riesgo de traumatismos, y van a correr más riesgo
los que no tengan la responsabilidad de proteger sus ojos en sus tareas. Alguien que está trabajando con esmeril, que es muy frecuente, alguien que está martillando, alguien que está manipulando herramientas cortantes, o en el deporte, un pelotazo jugando al tenis, un codazo. O sea que realmente esa es la razón principal de los riesgos por traumatismo. También hay riesgos por enfermedades. Por ejemplo, el individuo que tiene diabetes tiene que cuidarse y muchas veces corre riesgo. Es más, lamentablemente tengo más de un paciente que pierde la visión o que compromete seriamente su visión a puntos donde es muy difícil después recuperarla con láser, con cirugía, con lo que sea. Y bueno, a lo mejor con un simple tratamiento de su diabetes, un cuidado estricto, lo va a lograr. Las arterias y las venas, ustedes se dirán por qué el cardiólogo está pidiendo un fondo de ojos. En el fondo de ojos vemos en vivo y en directo las arterias, de una manera simple. Y esas arterias son primas hermanas de las del cerebro, de las del corazón y de las del riñón. Por lo tanto, muchas veces pacientes que sufren de presión arterial, pacientes que sufren de problemas de colesterol, tienen que ser observados. Entonces, también el riesgo es ese tipo de enfermedades cuando uno no las cuida, cuando uno no hace caso o no asiste al médico general o al especialista para que se las trate. Final de Impulso Vital TV. Saben que pueden contactarse con nosotros a través de los distintos medios de comunicación, el WhatsApp 3525-551-518, las redes sociales, Facebook e Instagram nos encuentran como @Impulso Vital TV y pueden ver los programas completos de todas las temporadas en nuestro canal de YouTube. Allí se pueden suscribir de manera gratuita y nos encuentran como Impulso Vital TV. Nos volvemos a encontrar dentro de 7 días para compartir más temas de salud aquí en Impulso Vital.